El barrio de Ollerías tiene su origen en la propia repoblación cristiana. Sabemos que en época árabe, pues bueno, tenemos aquí una industria textiles y de marfiles. Alfarerías tenía que haber, pero no sabemos ni dónde estarían ni cómo, porque la fisonomía que tenía la ciudad islámica era muy diferente a la actual. Entonces, ¿qué sucede? Que con la repoblación, pues lo componente básico, evidentemente, son unas infraestructuras, una muralla, una catedral, un alcázar, pero también son importantes pues ya recursos básicos, por ejemplo, como la propia financiación. Por eso se asienta una judería aquí, para otorgar financiación, pero también necesidades más básicas, más domésticas, como es el propio consumo doméstico. El consumo doméstico tiene que estar envasado en unos recipientes y tradicionalmente pues esa función la ha tenido la propia cerámica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la producción cerámica, aunque no sea muy aparatoso, necesita unas características muy especiales. Una es que no contamine. Ya es una palabra así porque podía producir, en fin, tener un determinado número de alfares crea mucha incomodidad, primero por la ceniza que genera, la ceniza de los hornos, y segundo por todo el barrillo, aguas, etcétera. Si eso se mezcla con aguas que son de consumo humano, pues imaginamos que podía tener algún problema. Por eso las ollerías solían tener unos lugares muy especiales donde se tenía que garantizar lo que es la evacuación, digamos, de sus residuos. Lo mejor para todo eso es el río. En este caso, pues claro, tenemos un río el río más caudaloso, que es el Júcar. Entonces, por eso, bueno, se vienen un poco aquí y ya desde el fuero, bueno, sabemos de este oficio de olleros. De olleros que también debía haber algo también, por ejemplo, en el barrio San Martín, pero muy residual. Lo que sucede es que, claro, Cuenca tiene el problema que tiene muy poco solar urbano. Ese solar urbano acaba por las casas. Pues eso qué significa que, por ejemplo, los textiles, que también existieron mucho, los textiles acaban arrinconados en la calle de los Tintes, pues las ollerías tienen que salir. Y en este caso vinieron a este barrio de San Antón. Se conocen ya en 1507, pues hay referencias en el siglo XVI a pues cierta concesión de un alfar que se tiene que hacer nuevo. También hay en 1512, 13, y luego en el siglo XVIII, pues a finales, Mateo López habla de 5 o 6 fábricas de cerámica fina. La cerámica fina, para que nos entendamos, es la cerámica esmaltada. La cerámica esmaltada, bueno, pues podemos dividirla en cerámica común y cerámica esmaltada. Entonces, esta cerámica esmaltada, pues es, digamos, la más representativa. La más representativa porque muchas veces nos equivale, bueno, el vidrado viene muy bien para conservar líquidos, no se mezcla tanto como con el barro como la cerámica común, y sobre todo es representativa porque, bueno, puede decorarse y puede utilizarse tanto para el adorno como para lo que hoy entendemos por una vajilla de lujo. Entonces, en esa época, pues sí, existía la llamada cerámica de Teruel, que en el siglo XVI, pues es la cerámica de decoración en verde, en trazos verdes sobre blanco. Pero la más importante, la de Talavera. La de Talavera, yo no solamente es el objeto en sí, porque ese objeto, quieras o no, nos está dando una identidad total al Reino de Castilla. Y quiero que esa identidad también se hace más grande cuando se unifica la monarquía hispánica en el siglo XVIII con la Ilustración. Es decir, es un factor de ilustración. Es un factor, perdón, no de ilustración, sino de identidad. Esa identidad que nos da la cerámica de Talavera, ¿qué hace? Que en todas partes, bueno, pues los alfares de Talavera sí tengan mucho prestigio, sea una cerámica cara, pero todos queremos tener nuestra cerámica de Talavera. Tiene que ser barata, asequible a clases, digamos, medias o pueblo llano. Tiene que ser barata. Y entonces, ¿qué se hace? Pues en todos los sitios se hace igual, se hace de imitación. Y por eso ahora, cuando excavamos digamos, el cuarto de la pila, este cuarto donde ahora están expuestas todas las cerámicas, encontramos cerámica desde la época bajo medieval a toda la secuencia actual contemporánea. Y entre esas, pues había mucha decoración en azul, que es imitación de Talavera. Esta casa no es la original que podría ser un alfar del siglo XVI-XVII. Ha sufrido muchas remodelaciones, sobre todo muchas parcelaciones. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que todos los arrastres que vienen de ladera arriba, pues todos los alfares que habría, otros alfares que podría haber, pues se han acumulado en esa sala. Por eso aparecen pues cerámica en verde, cerámica en azul, también cerámica en común, y también un objeto muy interesante, que es el atifle. El atifle es como un trípode de cerámica.
¿Por qué se aparece tanto en contextos cerámicos, digamos, este atifle? Pues ¿por qué? Porque claro, en el proceso de cocción dentro del horno corría el peligro de que una cerámica, una escudilla, un plato, se pegase con el de abajo y el de arriba. Entonces en medio se pone ese, digamos, trípode atifle que sí, que se pega un poquito, se puede pegar un poquito a la pieza, pero enseguida se arranca. Entonces eso nos está hablando de una gran producción. Sucede ya que, claro, en época ya del siglo XX, pues ya es la industrialización total. Cuando están haciéndote latas de sardinas, evidentemente la cerámica ya se puede hacer con procesos industriales. Y esos procesos industriales también están presentes en el 19. No olvidemos que la cerámica esfografiada tipo Pigna se hacía en la Cartuja de Sevilla y se exportaba a toda España como una, bueno, había imitaciones por todos sitios también de esto, pero como una cerámica de lujo. Pero a mí me destacan, por ejemplo, mucha sala, en esta que estamos en el horno de Pedro Mercedes detrás de mí. En realidad este horno fue rebajado no solamente por Pedro Mercedes para una mejor producción de su cerámica artística, sino también este suelo fue elevado. Entonces, al elevar este suelo había que rellenarlo. ¿Y a Pedro Mercedes qué se le ocurre? Pues vale, hay que rellenarlo con tierra, tenemos tierra, pero bueno, toda la cerámica del anterior alfarero al que le compra Félix Pérez, resulta que la arrojas aquí. Y cuando hemos hecho la excavación que está aquí detrás de mí, pues ha aparecido toda esa cerámica del siglo XX. Hay que pensar que en una ciudad como Cuenca, en la primera mitad del siglo XX, muchas neveras no habría. Neveras podría haber en Estados Unidos antes de la Gran Depresión del 29. Por eso siguen siendo tan importantes los botijos. El botijo, el rastro, es uno de los mayores inventos contemporáneos, queramos o no, porque nos preserva el agua fría. Y eso que a antaño le llamábamos búcaro se perfeccionó en el siglo XIX al hacerle el famoso pitorro y al hacerse, bueno, pues por el orificio por el que entra el agua. Pero eso es un invento, queramos o no, que es del siglo XIX. Entonces, claro, al no haber tantas, digamos, neveras en la primera mitad del siglo XX, el botijo seguía en producción. Los restos arqueológicos, repito, que habían venido a arrastres, son de la época bajo medieval. Nos aparecieron una escudilla que debía ser de desecho con orejeras. Eso nos puede dar una cronología siglo XVI, pero también con seguridad se puede llevar a la Baja Edad Media. Eso pues fue una escudilla que salió mal y que no se esmaltó de blanco, queramos o no. Los restos concretamente de este horno más antiguos habría que llevarlos nada más al siglo XVIII. Luego, claro, no es el único horno que hay aquí. También el propio Pedro Mercedes supo de otro que había aquí, que está aquí, y que él no quiso utilizar. Pero luego, cuando se ha hecho la rehabilitación, al meter el ascensor, ha aparecido otro horno más. Otro horno más que, bueno, que también por la cerámica podía llevarse ahí a 200 años, pero también con seguridad ha estado en uso en el siglo XIX y puede que en el XX. El problema de cuando vienen los arrastres es que ya vienen fragmentados, son basuras. Y entonces estamos hablando de fragmentos. Han aparecido los famosos atifles, pero en su mayoría pues son decoraciones en azul, decoraciones sobre verde, también alguna plaquita y en general, ya te digo, las piezas más enteras son casi todas del siglo XX. El Alfar estaba en un estado óptimo en el sentido de que, bueno, que sí, que hay cacerolas para adaptarlas y todo esto, pero afortunadamente era un horno que se conservaba muy bien, no había sufrido atentados de ningún tipo, no había sufrido la remodelación de la casa del siglo XX, de la casa de la segunda mitad del siglo XX, y en general, pues bueno, el propio fuego hace que los ladrillos del cocción y todo esto, pues se vuelvan mucho más sólidos y resistentes en ese sentido. Y lo que se ha hecho en la obra de rehabilitación ha querido respetarse exclusivamente lo que teníamos aquí y lo único pues adaptarlo a un itinerario museográfico y por supuesto hacerlo lo más accesible posible. La alfarería en Cuenca, como casi toda ciudad medieval y del antiguo régimen, era una necesidad básica. Pero ahora estamos hablando de quizás uno de los ceramistas artísticos, iba a decir más importantes de España y del país, ¿no? Pero yo digo más importantes del mundo. No a todo el mundo Picasso no a todo el mundo le decía que tenía un duende artístico extraño que me había rozado. Y nos entendemos. Entonces, gozar de inspirar a Picasso, estamos hablando de una influencia artística y de una potencia artística brutal. Pedro Mercedes naturalmente es conocido, pero sus obras, repito, no es tan
No hay muchas en museos contemporáneos de alto nivel, como podemos estar en Nueva York, en Madrid, en París. No hay demasiada obra de él por ahí. La principal obra la tenemos en nuestro entorno inmediato. Entonces, ahora tenemos que contar evidentemente con la tecnología digital que llega a todas partes para difundir su obra, ascenderlo donde debe estar con los principales artistas del siglo XX, y ya que las principales colecciones, sus principales piezas estén aquí, pues que la ciudad de Cuenca como centro cultural se beneficie de eso. Ese es el gran reto que ahora tenemos después de esta rehabilitación, que no solamente tenga un uso cultural museístico para nuestro entorno, sino también proyecte la imagen de Cuenca al resto del mundo, que es muy necesario.